Hola, hola. Bueno, siempre digo hola, hola, para ver si se escucha. Eh, bueno, hoy me retrasé 3 segundos, pero bueno, estaba verificando algunos datos, no sé si están conectados. Tommy Suárez está. Veo que hay dos personas conectadas, pero no solamente veo a una. Cuando vayan entrando, me van hablando, ¿m? Para saber que están ahí. Vamos a ver. Eh, Ayer tuvimos una conversación, una charla o una conferencia, como quieran llamarle, de donde yo, presuponiendo que muchas cosas estaban claras, entré directamente a una teoría que necesita una comprensión eh, de muchos aspectos antes de poder abordar el tema ya de por sí rugoso, ya de por sí podríamos decir que hola Babi, hola María, hola Adriano. Antes de abordar en sí el tema de entrar de lleno en las teorías de la posmodernidad, porque la posmodernidad sí que es un tema muy rugoso, muy debatible hasta hoy entre todos los que opinamos, donde hay acuerdos, hay desacuerdos y parece que realmente la misma posmodernidad nos ha vuelto muy riguroso con los términos, con los momentos. Entonces, yo me di cuenta de que ayer, por las mismas intervenciones, y había sido, creo yo, un error mío, eh, no había sentado el precedente para poder hablar y poder hacer ver y que pudieran lograr visualizar qué son las 4 negaciones posmodernas. Entonces, hoy he decidido que vamos a empezar un paseíto por cada una de las décadas, sobre todo las 3 más importantes, 60, 70, 80, para después hacer del 90 al 2020 un, una triada, porque ahí ocurren cambios, pero no tan volátiles ni tan impactantes como ha ocurrido más, por ejemplo, en el del 2010 al 2020, que es justamente del 2000 al 2010, o el cambio así más importante que ocurre en los 90 es el atribuido al mercado. Pero aquí estamos hablando de la irrupción de un arte nuevo, que requiere que se conozca por época, por década, qué significó cada década, qué rupturas muy coherentes con la siguiente, porque no se puede romper nada si antes no partimos de ¿cómo podría decir? De un, eh, de un precedente fuerte, violento. La década del 60 es la más importante en este sentido porque es justamente donde la ruptura con los conceptos de arte, con los conceptos de sociedad, con los conceptos económicos, políticos y de mercado, es más virulenta. Hola, pues. Eh, entonces, yo creo que para poder comprender y entender qué son esas negaciones y cómo funcionan a la hora de clasificar y a la hora de incluso apegarse a determinadas tendencias a ustedes mismos como artistas, es necesario y prácticamente imprescindible que ustedes entiendan qué pasó en cada década única y exclusivamente respecto al arte. Yo lo demás se lo dejo a que lo busquen un poco en Google porque si no, bueno, pues saldríamos de aquí ya con una licenciatura. Perdón. Entonces, hola Henry. Tengo aquí a todos mis alumnos más. Me falta Raciel.
pero están todos los que siempre están. Y yo soy de las que pienso que muchas veces no son todos los que están, pero sí están todos los que son. Entonces eso es importante. Entonces, ayer vimos la primera negación, que la van a entender mucho mejor si empezamos con este recorrido por cada una de las décadas y ubicamos qué artistas y qué tendencias surgen en cada década, porque además es un movimiento sucesivo. Unas rupturas llevan a otro. O sea, como virulentas fueron los 60, los 70 van a dar lugar a movimientos que ya no necesitaban tanto estrépito, que se estaban fraguando en el final de la década de los 60, pero que verdaderamente tienen un agarre fuerte en los 70. Y ahí empiezan a surgir grupos, ¿no? de artistas. Grupos de artistas que sí estaban agrupados. No solamente este etiquetaje que se hace para tratar de, es como un poco para que nosotros tengamos las cosas en paquete. Yo prefiero estudiar a Rauschenberg por su parte, a Jasper por su parte, a Tanguy por su parte, o sea, ir haciendo un estudio de los artistas más importantes, que agruparlos. O sea, es verdad que mantienen características comunes, pero no son características comunes a su arte, son características comunes al movimiento artístico que se está generando en esa década. Entonces, y también quiero aclarar algunos términos porque sé que se confunden, incluso cuando yo los recibí, cuando me licenciaba en La Habana, que además de este tipo de arte tuve una excelente profesora, pero había una confusión en sus términos donde englobaba todo en una misma, como en un mismo referente, ¿no? Como que era lo mismo. Y realmente no es así. Yo tengo un curso sobre video art, que es solamente un curso dedicado a la creación, al estudio y la creación del video art, y ahí precisé muchísimas cosas sobre determinados términos. Y hay uno que hoy sí quiero precisar porque son cosas que nacen en esta época y que, eh, no tienen ninguna igualdad o conceptualmente no son lo mismo. El problema de todo el arte de la posmodernidad es el tema del concepto. Llegó Raciel, llegó el que faltaba, Carlos Rafael Vega también está aquí, muy bien. Entonces, dicho lo dicho, vamos a comenzar entonces con lo que yo he llamado tendencias y tendencionismos del arte posmoderno. Y vamos a ir por décadas. Hoy vamos a hablar, Raciel, ya te enterarás por qué esto, si no lo habías oído antes, pero por qué hago no es este viraje hacia atrás, esto no es un viraje, aquí en lo posmoderno justamente el conocimiento va como que tú lo vas poniendo por módulo. O sea, necesito comprender esto, ayer lo vi, pero entonces para comprender esto voy a buscar esto, ya lo coloco y ya miro, ¿no? Entonces un poco esto lo que quiero hacer, y para facilitarles también a ustedes que no tienen por qué meterse en el engorro de una teoría a profundidad, facilitarle un poco la visión. Siempre sugiriendo que estos artistas que se mientan, que se nombran, de ser posible, googleen, sí, bueno, pongan en Google, que ahora esos términos de googlear, o sea, googleen en Iremio, ¿qué preguntas tú, Iremio? No sé por qué me lo tiene que mandar Raciel todos los días, no veo cuándo empieza. Yo a las 7:30 empiezo un directo, es entrar al grupo y ahí emite. No sé qué pasa, Iremio, ni sé por qué te lo manda Raciel, no comprendo la pregunta, pero bueno, a veces pongo que voy a emitir pero como ya sé que me esperan y que están aquí, los que están aquí, pues
Eso, 7:30, lunes a viernes, yo emito en directo. No mando no mando particularmente a las personas que voy a emitir, es ya un hecho. Sí pongo cuando por alguna razón no emito. En fin, bueno, lo primero que tenemos que comprender es que a modo general, estas décadas, estas 3 primeras décadas, vamos a hablar del 70, 60, perdón, del 60, 70, 80, eh, son décadas muy importantes porque cada una va a continuar el trabajo de la otra, cada una va a tener una serie de características muy personales, pero al mismo tiempo van a incidir, ¿m?, sobre un contexto general que va a abarcar todo este movimiento, y por eso los estudios ya profundos concluyen que estas últimas tendencias, que fueron como primero se les llamó, sean justamente lo que nosotros llamamos arte de la posmodernidad. Yo les hablé ya muchas veces de las características del momento posmoderno, que es un momento donde había sucedido una guerra hacía pues 15 años, en fin, son momentos de posguerra. Ya en los 60 ya hay una reconstrucción nacional de muchos lugares. Eso es todo el ámbito geopolítico, geoeconómico y geocultural, que afecta profundamente la cultura de los países, pero también es un problema generacional. O sea, hay una nueva generación justamente en los 60 que no es que comience a darse a conocer, sino que llevaba trabajando en la formulación de un cambio en el lenguaje. Y esto se debe fundamentalmente a que ese cambio en la formulación del lenguaje ocurre en el 50 con la primera escuela de pintura estadounidense, realmente estadounidense, y a partir de ahí, pues muchos pintores norteamericanos, con la anuencia también de pintores europeos desde Europa y visitándose, pues comienzan a, eh, a, a cruzar sus visiones culturales, y a entender que el arte requería, el arte necesitaba, el arte pedía a gritos un cambio profundo en muchas eh, de su estructura. Y a partir de ahí, pues nace después, a posteriori, como casi siempre, toda una serie de teorías, de compilaciones. Hay personas que son imprescindibles para hablar de la posmodernidad, imprescindible, o sea que su tratamiento teórico del arte y de la cultura no se pueden pasar por alto, porque realmente fueron o son personas que se han dedicado justamente a profundizar en estos temas, a tratar de limpiar un poco de, como le llamo yo, la metapaja teórica, y dar un lustre y una abertura visual y mental para que los historiadores, los teóricos, los investigadores que estamos siguiendo estos estudios, pues también podamos enfocarnos ya directamente en generalidades, en puntos muy concretos, y usar esto como un conocimiento para fines muy concretos, que eso es lo que es un experto. Conocimiento de un momento, de un lugar, de algo muy específico, para con esos conocimientos lograr resolver
un problema o unos problemas en determinadas comunidades, determinadas tribus, etc. Bien, va a haber en estas décadas una profunda alteración en el modelo tradicional del objeto artístico, profunda. Va a romper justamente en los 60. Ese es el momento de mayor alteración, fue el momento más efervescente, fue el momento más crítico en el sentido de que se trataba de instaurar y de romper un canon que venía impuesto desde el Renacimiento, con respecto al objeto artístico, con respecto al modelo tradicional de lo que es arte, de lo que es fundamentalmente, porque ellos no se cuestionaron desde fuera adentro, sino que fueron al punto neurálgico, que es el objeto artístico, y a partir de ahí trabajaron para establecer una disrupción ya en el ámbito de lo que sería el arte en general. Trabajaron justamente en el punto de dolor y en el punto donde la ofensa podía ser la bofetada en el rostro de todos los críticos, académicos, galeristas, que no concebían que se les estuviera en ese momento derrumbando el mundo, porque de eso vivían y por eso sostenían ese canon del objeto artístico desde el propio Renacimiento, que en su momento significó un movimiento renovador, pero también marcó un canon muy importante con respecto a las manifestaciones artísticas, a la separación de las manifestaciones, a la concepción de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, y era importante cambiar ese modelo con respecto al objeto artístico, que a partir de este momento muchos siempre llamamos artefacto artístico, un poco también como una manera de darle, ¿qué pasó? ¿Cayó la comunicación? ¿Pasó algo que me dice, pues ya estoy de vuelta? ¿Se paró? No entendí. Bien. ¿Qué ocurre entonces con esta necesidad de ofrecer estas porque ya no fueron transformaciones, fueron alteraciones muy visibles con respecto al objeto de arte? Que se va a establecer una visión, obviamente, porque nadie rompe, o sea, aquellas personas que atacan algo y no proponen algo nuevo, son esas personas que realmente viven para atacar y negar, pero nunca tienen una solución. Entonces, estas personas ya tenían un, no solo hacían el cuestionamiento, lo hacían desde una nueva forma de hacer arte, o sea, que ellos incidían con alteraciones del objeto artístico, pero ya con una visión renovada y fraguada en su propio arte, o sea, hacían una exposición de su hipótesis con respecto a ese canon artístico que venía rigiendo el destino del arte. Entonces, esto lleva por sí un análisis muy complejo cuando tú no eres partícipe de ese momento. 60, 70. Yo, por ejemplo, fui partícipe de los 80 Cuba. Y he sido partícipe de 90 a hoy, aquí en Europa, Estados Unidos, pero tú, en ese momento, que además era tan prolífico en cuanto a creación, no era prolífico en cuanto a la crítica o en cuanto a la historia, porque
muchos críticos lo que estaban acostumbrados era acuñar tendencias para, no para facilitar eh, el abordaje del arte o para facilitar el estudio, sino para que trascendiera su nombre asociado a esa tendencia y que se diera como una especie de descubrimiento, ¿no? Que ellos habían realizado en algo que estaba ahí y que una de las principales eh, batallas de esos artistas, por decirlo de alguna manera, era justamente que no les interesaba trascender teóricamente en ese momento y que lo que sí querían era un arte de acción, un arte gestual, un arte provocativo. Entonces, estos críticos, estos intermediarios que se movían alrededor de este arte nuevo, viendo que ellos habían tenido un trono muy establecido con el canon anterior que dominaban eh, por repetitivo y se habían ganado un espacio en este canon anterior, como siempre, o casi siempre, o muchos de ellos, estaban replegados esperando a ver qué iba a pasar, a ver cómo se movía, si era algo que iba a seguir o era algo que caía, si era algo momentáneo o era algo que se extendía en el tiempo. Y esto llevó a que muchas veces no se recogiera en el momento, eh, sobre todo en la década del 60, todo aquello que estaba ocurriendo eh, a diario, en cualquier punto, con respecto a las exposiciones, a las interacciones del arte nuevo, del arte diferente y al escándalo como metáfora, ¿no? De esa fuerte, de esa rabia muy bien dirigida y muy bien orientada y muy bien sistematizada con una respuesta de sustitución rápida para aquellos contra lo que ellos no estaban de acuerdo, justa y únicamente no porque no les gustara el canon académico, sino porque sencillamente consideraban que ese canon no se adaptaba justamente a su momento artístico y que no era realmente lo que el arte debería representar para, para el mundo. Aquí se exaltan muchísimas cosas que el academicismo y ese canon no habían eh, querido digerir y estaba prácticamente el arte occidental a punto de dar un canto de cisne cuando llegan estos verdaderos visionarios ya con una propuesta, porque esa propuesta venía en su propia generación, en su propia vida, en esa vida de reconstruir una cultura. Es ahí donde, recogiendo los escombros de esa cultura, ellos entienden que esos escombros no pueden utilizarse como piedras restauradas para el nuevo arte, sino que esos escombros tienen, y esto es una metáfora lo que estoy diciendo, tienen que participar dentro de la galería, dentro del museo, dentro de la obra de arte y adquirir un nuevo contexto al mezclarse con esa nueva sociedad, esa nueva realidad, esa nueva cultura de masa que está emergiendo en los países fundamentalmente desarrollados. Entonces, lo que le decía, que es muy complejo porque no va a ser suficiente nunca un análisis del, del suceso, ¿no? O de la tendencia, porque existen muy diversas tendencias, aunque se han querido, vuelvo y repito, acuñar bajo a force prácticamente, bajo un movimiento. Y no puede ser, porque hoy vamos a ver cómo hay artistas que los estamos viendo en un tipo de manifestación, en un tipo de arte, pero que al mismo tiempo generan
el núcleo de otros grupos y al mismo tiempo son fundadores de grupos que no tienen absolutamente nada que ver, por ejemplo, con el tipo de arte que ellos empezaron a hacer. O sea, participan en otras manifestaciones, en otras cosas, por decirlo de alguna manera, que irrumpen en este momento. ¿Por qué llamo tendencionismo? Porque el tendencionismo es justamente la impostura de muchos críticos y mediadores, como ya les conté, que etiquetan desde el agujero, por si acaso. O sea, siempre, estos sectores siempre y generalmente, partiendo de la base de que muchos críticos de arte no son historiadores, con lo cual ejercen una crítica filológica o ejercen una crítica por ósmosis, ¿no? Y no quiero decir que sean historiadores académicos, sino que no estudian la historia del arte, ni estudian la historia. Porque a veces la gente me pregunta, no tal, a ver, que yo hice 5 años de carrera, 5 de doctorado y 8 de investigación doctoral. A ver, que yo no caí de la mata, más todo lo que he hecho alrededor de todo eso. Y claro que es necesario hacer eso, sino que voy a hablar, de qué voy a entender, cómo voy a entender las cosas. Entonces, hay mucho sometimiento, hay críticos que nacen con ese poder, porque con ese poder de generar teoría, conceptos, pero si uno va y se remite fundamentalmente a los teóricos que han trabajado sobre esto, son filósofos, son historiadores, o sea, todos son estetas, todos tienen un perfil para entrar en análisis teórico. El problema es que en ese momento, y todavía hay mucho que se extiende ahora, los críticos quieren jugar el papel de historiadores. No, los historiadores somos críticos, pero no, los críticos no son historiadores, con lo cual muchas veces tienden al postureo y a el toque de suerte de que puedan descubrir un movimiento, puedan descubrir un artista. Yo considero, por ejemplo, que la posmodernidad, antes de lo que empiezan ya a llamarse grupos que sí se asocian por las mismas praxis que exponen juntos, está lleno de un término que justamente se origina en la posmodernidad, que son las llamadas poéticas individuales, que se salen de cualquier tipo de manifestación que se agrupe. Rauschenberg es una poética individual, Jasper John es una poética individual, Tanguy es una poética individual, Oldenburg es una poética individual. Son artistas que no, en esos momentos y con esas obras, por ejemplo, de las que hablamos ayer, ellos no están participando de ningún movimiento, pero después sí vamos a ver cómo estos mismos artistas se van a meter y a fundar y a accionar y a apoyar movimientos como, por ejemplo, Fluxus, que fue el movimiento más importante que se creó durante estos tiempos. Entonces, hay que tener claro primero una visión morfológica, y esto es lo que me refiero, por ejemplo, cuando aclaro el término de poéticas individuales, y de significados generales. ¿Cuál es la morfología de lo que estamos estudiando? ¿Cuál es la forma de presentarse? Y después ir a lo que serían los significados generales, partiendo del individual artista al núcleo de artistas de ese momento, que sí, aunque no sean un grupo, pues abordan todo un concepto epocal. Hay algo que es muy importante, que hay que llegar, justamente, por eso yo creo
que ayer se ocasionó un poco de ruido, ¿no? Porque mezclaban un artista con otro y no un artista con periodos donde su irrupción era completamente desplazada, o sea, ese artista que estaba después nacía justamente por la irreverencia de esos que estaban primero, ¿no? Aunque la posmodernidad sean todas las épocas o las décadas, pero no podemos olvidar que hay que secuenciar y hay que todo arte y toda cultura involuntariamente lleva una coherencia, lleva un movimiento coherente, lleva desertores, lleva personas que no quedan porque realmente siguen manteniéndose alejados de las nuevas propuestas, pero ese nudo central es un nudo que va sucesivamente creciendo, ampliándose, profundizándose y creando nuevas propuestas en tanto que crea nuevos artistas que recogen el testigo de lo que ya está preparado para que ellos puedan accionar, aunque en el momento en que accionen se conviertan también un poco en el centro de mirada. Pero para aceptar a Joseph Beuys, o sea, fue menos escandaloso la aceptación de Beuys que la primera exposición de Rauschenberg. Entonces, el camino lo allanaron estos pioneros. ¿Para qué? Para que ya acostumbrado a la sensibilidad posmoderna, por decirlo de alguna manera, acostumbrado a las visiones que estaba imponiendo el periodo, uno a continuación de otro. Tengan en cuenta que 10 años es nada en la historia, 10 años es nada en el arte, sobre todo si vamos sincrónicos, o sea, si nos dedicamos a estudiar Occidente. Es nada, es muy poco tiempo. Con lo cual, estos fueron movimientos sucesivos que se fueron superponiendo. Muchos estaban en activo, por eso quiero hablar de qué procesos estuvieron activos en los 60. ¿Qué se estaba preparando a finales de los 60 para que triunfara en el 70? Pero aquí no ocurre como con los sismos, que saltan pum, 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 todos a la vez y se disparan. Aquí, o sea, me refiero a los sismos de vanguardia. Aquí hay movimientos que están como ocupando posiciones estratégicas, figuras que están ocupando posiciones estratégicas, y al mismo tiempo se está fraguando un magma nuevo, que sale a veces a final de una década, pero realmente se consagra en la siguiente, porque a una época de gran vorágine siempre le sucede una época de más tranquilidad. Lo que pasa que en el arte de la posmodernidad aún exista la geometría y el orden en lo que viene después, nada es tranquilo, porque hasta eso asombra, porque justamente existe la ruptura con el concepto y el canon de objeto artístico. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que preguntar? ¿Algo que me quieran decir? Hasta aquí, ¿vamos bien? Bueno. ¿No tienen nada que preguntar, nada que decir? Bien. Entonces, por supuesto, esto se fragua, esta década de 60, este Rauschenberg rompedor, con quien empecé ayer, con un fuerte rechazo a el neomodernismo de los 50. Porque ellos decían o pensaban, estos nuevos pioneros, ellos pensaban que ese arte era un arte transitorio, un arte de tránsito hacia las nuevas formas de hacer arte. Incluso el artista que más ellos valoran
es a Pollock, porque Pollock sembró la semilla de la gestualidad, no sin antes marcar el territorio de la pintura en un lienzo, en un soporte tradicional, y aunque dripeaba con la pintura, pues lo que hacía también es, en cierto modo, aunque no usara pinceles, es establecer un límite bidimensional en la pintura. Entonces, estos artistas sentían que se necesitaba urgente una reconciliación del arte con la realidad. Era como si el arte estuviera metido en una caja de cristal que era la galería o el museo y no tuviera absolutamente nada que ver con lo que ocurría afuera. Y realmente el arte, en los momentos cruciales del arte, y yo creo que en todos los momentos, fueron un reflejo fiel de la realidad que ocurría, de lo que estaba sucediendo. Porque si, por ejemplo, nosotros vamos al barroco francés, es la representación sublime en arte de aquella corte desproporcionada, de los anhelos de el rey Sol, de los anhelos de las cortesanas. Es una representación del caos, la vorágine, y ese estilo rococó que ellos mantenían como ornamento dentro de sus predios, que eran casi todos los lugares que ellos decidían tener. O sea, hay una representación. Y hay una representación de la Revolución Francesa, con el cuadro, por ejemplo, de Marat, el asesinato de Marat. Hay una representación. David pintó muchas escenas de la vida napoleónica. O sea, bien, es un canon, es un arte, es una pintura, no es lo que hay que hacer. Pero aquí ya se había roto el nexo entre la obra o el objeto artístico y la realidad de fuera. No se dejaba pasar aire de fuera a dentro. Y se seguía manteniendo el concepto elitista con respecto al arte. O sea, el arte no tiene ningún vínculo con lo que ocurre afuera. El arte no tiene ninguna vinculación con el vulgo. El arte no tiene ninguna vinculación con lo que ocurre afuera. Yo les voy a ser sincera, totalmente y absolutamente sincera. Yo siempre, yo filosóficamente soy nietzscheana a nivel filosófico, estético, y gasseriana. Esa es la filosofía con la que yo he comulgado, ¿no? Siempre. Yo considero que el arte, en cierto modo y en gran modo, siempre va a ser, pero no por razones de dinero, ni por razones de clase, ni por razones de ningún tipo de discriminación social o política o regional, pero sí va a ser un coto de élite, en el sentido del disfrute realmente positivo del arte. El arte es un lenguaje para el cual se necesita una sensibilidad, una preparación, una comprensión. Y realmente esa idea impostada de llevar el arte al pueblo es una tremendísima utopía. Lo que sí es interesante es que el pueblo entre en la galería, o esa parte de personas que tienen inquietud, quizás no saben, pero tienen una inquietud por conocer, porque entran en un espacio donde está representada su realidad, y no la rechazan, porque hay gente que dice, yo al cine para ir a ver sufrir ya tengo con lo que sufro. Eso me parece una terrible y horrible banalidad, lo que están diciendo. Pero sí hay personas que se acercan al museo porque tienen interés,
porque quieren que sus hijos, a lo mejor lo que ellos no pudieron hacer, lo hagan. Y hasta ahora los museos tenían departamentos educativos que daban cursos sobre arte. Y sí se anotaban personas para entender, ¿por qué no? Ya habían hecho una vida, ya habían logrado el trabajo, eran personas que no habían podido hasta ese momento hacer muchas cosas de las que querían y lograban acercarse. O sea, que las puertas se abran no es lo mismo que se saque el arte a la calle. Ni que el arte tenga que tener un mensaje dirigido, porque no sé, a veces es como que subvaloras a las personas. Tú mismo, que estás hablando de las diferencias sociales, de las diferencias raciales, estás tratando a esa gente como si fuera anormal, exigiéndole a los artistas que pinten cosas que ellos entiendan. Y ellos no entienden por qué. ¿Cuál es el motivo? Porque ellos no pueden entender. ¿Cuál es el motivo? Porque le provocamos una comodidad para que no piensen, para que no sientan. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que una obra llena de emocionalidad, una obra eh, que trabaje a todos los niveles psicológicos, una buena obra de arte, no impacta a lo mejor a un ser analfabeto? Pero un ser analfabeto no sabe leer ni escribir, no quiere decir que no sepa contemplar, que no sienta, mucho menos que no piense, mucho menos ahora, donde todo es visual. Hay que tener siempre mucho cuidado con eso. Yo entiendo, creo que el arte sí es para personas elegidas. Ahora, lo que también creo es que este desarrollo tecnológico hará crecer más los elegidos. Porque lo que nunca nadie se plantea, siempre se le traza al pintor la línea por la que tiene que ir para ser comprendido, cuando el pintor no busca ser comprendido, busca pintar. Lo que nadie se plantea es educar permanentemente y retar permanentemente a esas personas para que se superen, y no para que se superen, simplemente para que se acerquen. Si el arte es, contactar con el arte es un momento de encuentro. Cuando tú logras encontrarte, vas a una y nada, vas a otra, nada. Pero cuando tú te encuentras de verdad, es como si el mundo se te amplificara. Incluso vuelves a lo de atrás, que es lo que encontraste, y dices, ¿cómo no lo vi? Porque los seres humanos somos así. Los seres humanos somos así. Yo voy a hacer una anécdota que me da mucha gracia. Yo cuando estaba estudiando la carrera, conocí a Ana. Y yo tenía, una de esas veces, estábamos como era la segunda Bienal de La Habana, y teníamos que hacer, nosotros nos liberaban de clases para poder asistir a la Bienal y a las conferencias y tal, y todos los profesores nos ponían una serie de ejercicios en diferentes lugares para un poco también guiarnos y obligarnos a seguir rutas y hacer trabajos ya independientes, saber cómo íbamos. Pero una tarde quedamos con un profesor que nos iba justamente a mostrar, esa bienal fue muy polémica, que nos iba a mostrar una serie de artistas que en ese momento eran la explosión de todas las cosas, entre ellas Sandra Ceballos. Y Ana me dice, ay, ¿puedo ir contigo? Digo, bueno, le pregunto al profesor, le pregunté, era Oscar Morriña, ya falleció, y me dice él, sí, tú lo único que tienes que estar pendiente de lo que estamos haciendo, porque esto es como para aprender a dar un poco explicación artística sobre esta nueva obra que está surgiendo. Bueno, empezamos a recorrer, éramos un grupo, todo el mundo en silencio, todo el mundo anotando, y Ana iba mirando. Y nos paramos
delante de una obra de Sandra. Una obra que no me recuerdo en aquel momento es Si todos los caminos conducen a casa, no me recuerdo cuál era. Y en el medio de aquel silencio donde además yo por primera vez, es más, era una exposición donde se vendía el cuadro. Me recuerdo como si fuera hoy que costaba 400 pesos cubanos. ¿Mm? Y yo me quedo extasiada, pero me quedo extasiada. O sea, había descubierto la quimera. Y de pronto siento en el medio de todo aquello y quise que la tierra se abriera y me tragara. Pero eso es arte. Bueno, hombre, eso lo hago yo. Era Ana. No sabía dónde ponerme, no sabía